Georgia viajamos a Moscú para platicar con el maestro Sebastián Tapia, politólogo y experto en comunicación y análisis internacional. Sebastián Tapia, muchas gracias por recibir esta llamada con imagen ahora desde la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por hablar con ustedes. Estoy muy agradecido. Sebastián, es difícil encontrar en estos momentos una analogía, si me permites utilizar estos términos, de contradicciones del autoengaño ruso tan brutalmente destructivo como está siendo y a la vez y cada vez menos convincente, absurdo y pues espantoso. Yo te pregunto, Sebastián, tú que estás en Moscú, si los rusos o la mayoría de los rusos, ya no sabemos cuántos sí y cuántos no, creen que está salvando el señor Putin a Ucrania del fascismo, si están salvando a los ucranianos, destruyéndolos, salvándolos de un fascismo que no existe en Ucrania, porque lo que llaman fascismo ucraniano es la diferencia con los rusos, la subjetividad, la identidad, la mente de un enfermo. En las últimas décadas, a medida que la masa crítica de rusos, encabezada por este lunático y poco imaginativo Putin, y te ofrezco una disculpa, pero que me permitas utilizar estos términos, se ha encerrado cada vez más en la fantasía, en su fantasía hacia un pueblo único. Y los ucranianos han reflexionado, viven su propia identidad, no una identidad de nueva creación, sino una longevidad histórica y cultural que el imperio ruso, comandado por Vladimir Putin, intenta destruir desde hace siglos. ¿Cuál es el ambiente y qué es lo que cree y la información que le llega a la mayoría de los rusos en su propio país después de este secuestro y esta manipulación que hace el señor Putin en la mayoría de los medios y redes sociales? Adelante, Sebastián. ¿Qué tal? Sí, mira, entiendo el discurso que acabas de bajar, la línea que seguís, pero no puede estar más alejada de la realidad que se vive desde acá, desde Moscú. Tus apreciaciones sobre Putin, bueno, son personales, no las comparto y no se refleja con lo que sigue la sociedad rusa. Si me preguntas si hay gente a favor o en contra de la guerra, hay ambos bandos. Obviamente hay gente que está en contra porque tiene familiares, digamos, son dos pueblos que están muy unidos desde hace más. Es el mismo pueblo, digamos, de un lado y del otro. Las diferencias son mínimas y hay una larga tradición de cercanía. Sin embargo, hay mucha gente, la mayoría de la gente entiende por qué se llegó a esta situación. No quiere decir que estén a favor de la guerra, ¿no? Digamos, sino que entienden por qué terminó en una acción bélica. El hecho de que Occidente no haya respondido durante décadas los pedidos rusos de discusión política sobre sus temas de seguridad, ¿no? Digamos, ante el establecimiento de las líneas rojas, ante la respuesta de que no se podía, digamos, incluir a Ucrania en OTAN, de que no se iba a permitir que tengan misiles nucleares o algún tipo de armamento que pueda afectar la seguridad rusa, Occidente se dedicó a silenciar las negociaciones, a no escuchar al otro bando, y Ucrania, por otra parte, continuó contra su genocidio del pueblo del Donbass, ¿no? Digamos, porque el tema no pasa por la independencia o la no independencia ucraniana. De hecho, han tenido buenas relaciones desde que se desarma la Unión Soviética. No hubo ningún problema cuando hicieron el golpe de Estado del Maidán en 2004, perdón. Sí lo hubo en el 2014, cuando fue el golpe del Euromaidán, que estableció un gobierno
que efectivamente lo que buscaba era eliminar la influencia rusa, pero al nivel de genocidio contra aquellos hablantes de ruso, ¿no? Digamos, y eso llevó a la separación de Donetsk y de Lugansk como provincias que declaran su independencia, y Crimea, que siendo ya autónoma decide separarse de Ucrania e ingresar a la Federación Rusa, ¿no? Digamos, es un tema político, no tiene que ver con el deseo personal de agrandar un imperio que no está, no existe. Digamos, Rusia tiene millones de kilómetros cuadrados mucho más importantes que lo que pueda ganar en Ucrania o lo que haya ganado, ni siquiera ganó en Georgia. Y Georgia en 2008 no ocupó más territorio. De hecho, Osetia del Sur sigue siendo un país independiente reconocido por Moscú, y Georgia, digamos, no lo reconoce como tal, pero no fue incorporada o no fue ocupada Georgia. Y en este caso con Ucrania lo mismo, no van a quedarse a ocupar el territorio, porque efectivamente el objetivo que plantean ellos son dos, ¿no? La desmilitarización, que hasta ese cierto punto lo que va avanzando en las negociaciones de paz es eso, ¿no? Digamos, aceptar la neutralidad ucraniana y mantener un ejército reducido. Y por otro lado, la desnazificación, que no sé qué elementos tendrás vos para decir que no existe en Ucrania, pero efectivamente los movimientos neonazis son muy fuertes, no son muy numerosos, pero sí tienen mucha influencia sobre el gobierno. Particularmente el batallón Azov, que es uno de los más grandes movimientos paramilitares y neonazis, está concentrado en la ciudad de Mariupol, en el sur, y es donde hoy en día está el mayor avance, ¿no?, de las tropas rusas, y junto a las provincias, digamos, a Donetsk y Lugansk, porque efectivamente la idea es eliminar la influencia que tienen estos grupos sobre el gobierno, ¿no? Digamos, estos partidos se han opuesto al aceptar y a ejecutar los acuerdos de Minsk, que le hubieran dado a Donetsk y Lugansk una autonomía dentro de Ucrania, sin la necesidad de declararse independientes, sin la necesidad de una guerra posterior. Sin embargo, desde el 2015 hasta la fecha nunca fueron implementados esos acuerdos, porque Ucrania no aprobó sus reformas. Efectivamente no las aprobó por presión de estos partidos de extrema derecha, ¿no? Digamos, entonces hay problemas políticos mucho más grandes y mucho más fuertes que gran parte de la sociedad rusa entiende. Hubiera deseado que no se hubiera llegado a la guerra, pero la situación terminó en eso. Bien, entonces, desde tu perspectiva, y también muy respetable, te lo quiero recalcar, Sebastián, tú desde Moscú ves y entiendes y estás seguro y convencido de que Putin es un hombre incomprendido por la mayoría del mundo. Lo estoy diciendo en mis palabras, me corriges, pero que este señor es un hombre incomprendido por la mayoría del mundo, y que son válidos sus argumentos para justificar la invasión a Ucrania y el genocidio que lleva contra la población civil? Punto número uno, no hay un genocidio contra la población civil, hay una guerra donde hay algunos civiles que han muerto, no son en grandes cantidades. Según cifras de Naciones Unidas, hay alrededor de 500, de los cuales 250 murieron en Donetsk y Lugansk por, digamos, ataques del ejército ucraniano, ¿no? Digamos, o sea, para el caso está bastante parejo. Sí hay 15.000 muertos en Donetsk y Lugansk a lo largo de estos últimos 7 años por parte del gobierno ucraniano, del cual la prensa durante 7, 8 años se encargó de callar, ¿no? No creo que Putin sea incomprendido por la mayoría del mundo, sí por Occidente. Digamos, China entiende los motivos rusos y por eso apoya. India, Turquía, Irán, gran parte de todo, Asia, digamos, África y gran parte de Latinoamérica, entienden que no hay que poner sanciones económicas que afecten a la población como respuesta, sino nadie justifica la acción militar, porque lo que se esperaba era, digamos, continuar con una negociación política que Occidente no estaba dispuesto a hacer. Y bueno, acá el Ministerio de Defensa da motivos por los cuales se aceleró, digamos, esta acción militar que no se planeaba hacer más adelante. Una era la inminencia del ataque por parte del ejército ucraniano a las provincias de Donetsk y Lugansk, ¿no? Digamos, reactivar la guerra del 2015, por lo tanto, digamos, fue una acción de respuesta. Bien, Sebastián, preventiva, perdón que te interrumpa.
Tenemos un minutito. Yo quisiera concluir con esto. Si se llevara a cabo una encuesta entre la mayoría de los rusos, ¿qué porcentaje apoyaría la invasión del señor Putin a Ucrania? Bien, como te digo, no sé si apoyarían la guerra en sí, pero que entienden que había motivos para llevarla adelante, Sí. y estamos hablando de un 60-70%, digamos, es gran parte de la 60% población. todavía. Las manifestaciones han sido muy pocas, y con, digamos, con una cantidad importante de gente en Moscú y en San Petersburgo, pero en el resto del país no han ha obtenido grandes números, que es más o menos lo que suele ser la oposición. Digamos, hay una identificación muy fuerte entre aquel que está en contra de la guerra con aquel que está en contra de Putin, ¿no? Digamos, ese es